Siempre creí que el mayor sueño de una madre era ver a su hijo feliz, formando su propia familia con amor y respeto. Pasé años cuidando, ahorrando y creyendo que todo lo que le enseñé a mi hijo sería la base de su vida. Pensé que la vejez llegaría tranquila, rodeada de gratitud, recuerdos y paz. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella madrugada. Porque mi propio hijo y su esposa se preparaban para derribar mi puerta. Y cuando la abrí, se desmayaron con lo que vieron. Sí, escuchaste bien. Venían a robarme, y lo que encontraron del otro lado cambió todo. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Lo que sucedió después fue tan inesperado, tan fuerte, que hasta hoy nadie lo cree cuando lo cuento. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro completo, y tal vez te haga cuestionar hasta dónde puede llegar una madre por amor y por justicia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias reales, llenas de emoción y superación, suscríbete para no perderte las próximas, porque esta va a tocarte el corazón. Mi nombre es Dolores Encinas, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui madre, esposa y una mujer de fe. Crié a mi hijo, Martín, sola, después de perder al hombre que más amé. Pero aquella noche, descubrí que el mayor peligro no siempre viene de afuera. A veces, lleva nuestro propio apellido. Tenía una sensación rara en el cuerpo. No era miedo, era otra cosa. Como si el piso de mármol crujiera distinto, como si las paredes supieran algo que yo todavía no. El reloj marcaba las 11 cuando me detuve frente al espejo del recibidor. La bata de seda que usaba caía perfectamente sobre mis hombros, pero yo no me reconocía. Había en mi cara una preocupación que no había sentido ni cuando me quedé viuda. Un presentimiento se me instaló en el pecho como una piedra. Algo se estaba cocinando, y aunque no sabía qué era, lo sentía en los huesos. Fui a la cocina por una copa. Tenía un vino blanco caro que guardaba para ocasiones especiales, y sin saber por qué, esa noche decidí abrirlo. Me serví lentamente, como si cada gota pudiera calmar lo que venía sintiendo. Me senté en el sofá largo del salón, frente a la ventana, con las luces apagadas. Desde ahí veía la entrada principal. No era paranoia. Había algo en el ambiente que me decía que no estaba equivocada. La mansión no hacía ruido, pero la tensión se colaba hasta por las esquinas más decoradas. Pensé en Martín, en lo mucho que se había alejado desde que se casó con Camila. Él antes venía a contarme todo, a compartir hasta las decisiones más simples. Pero después de esa boda, algo cambió. Se volvió esquivo, frío. Empezó a hablarme de números, de cuentas, de propiedades que yo no entendía porque me mencionaba. Una vez incluso quiso que firmara un poder legal, pero me negué sin pensarlo. Me miró como si yo fuera un obstáculo. Ese día sentí el primer corte, como una grieta. Lo que hoy me duele, comenzó ahí. Nada de lo que me rodeaba me parecía confiable. Las joyas antiguas seguían en su cofre, el dinero seguía en el banco, pero la tranquilidad, esa ya no estaba. Me levanté a cerrar la puerta del jardín. Al tocar la manija, vi que estaba mal cerrada. No recordaba haberla dejado así. Una corriente me subió por la espalda, como un aviso. Volví al salón y me quedé parada frente a la escalera, escuchando. El silencio, que siempre había sido un amigo, ahora me parecía enemigo. Caminé por el pasillo principal con la copa en la mano. Las luces suaves del techo iluminaban los retratos de mi familia. Detuve la mirada en uno donde estábamos los tres. Yo, mi esposo y Martín de pequeño. Me acerqué más. Su carita sonriendo, con uniforme escolar, el mismo que yo le planchaba cada domingo. Qué lejos quedaba ese niño ahora. Era un adulto con esposa, tarjetas de crédito y la necesidad constante de tener más. Más dinero, más poder, más cosas. El sonido de unos pasos me sobresaltó. Pero no venían de adentro. Eran del exterior. Alguien estaba caminando cerca del portón. Dejé la copa sobre una repisa y caminé hacia la puerta principal. Antes de llegar, escuché 3 golpes. No eran golpes violentos, pero tampoco suaves. Eran golpes de alguien que sabía a lo que venía. Me detuve. No encendí la luz.
Miré por la mirilla y vi una silueta conocida. No podía ser. Abrí con cuidado, y ahí estaba él. Doña Dolores, dijo bajando la voz, como si no quisiera que nadie más lo oyera. Sé que no debería estar aquí a estas horas, pero tenía que venir. Era Rubén, el viejo chofer que trabajó años con mi esposo. Estaba distinto, pero su mirada era la misma. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Está todo bien? Le pregunté, extrañada. Se veía nervioso, incómodo. Miraba hacia atrás constantemente, como si lo siguieran. No, señora. No está bien, por eso vengo a advertirle. Mis piernas se aflojaron. Lo invité a pasar, cerrando la puerta con doble seguro. Nos sentamos en el comedor. No quiso nada de tomar. Me miró serio. Sé que ya no soy parte de esta casa, pero aún tengo respeto por usted. Dime lo que tengas que decir, Rubén. No me asustes más. Tomó aire, como si tuviera que soltar algo que llevaba rato tragándose. Martín viene esta noche. No para visitarla. Para entrar, para sacar algo que no le pertenece. Lo miré sin entender. Pensé que había escuchado mal. Su hijo y Camila planean robarle, señora. Me quedé muda. No reaccioné. Sentí que la cara se me helaba y los dedos se entumecían. ¿Mi hijo? ¿Mi propio hijo, viniendo a robarme? Rubén me explicó que había escuchado una conversación por accidente. Que hablaban de un cofre. El mismo cofre donde guardo las joyas, los papeles, la herencia de mi esposo. Dios mío, dije bajito, llevándome la mano al pecho. Rubén me observaba con culpa, como si él fuera parte del plan. Tenía que advertirla. No podía quedarme callado. Y yo entendí, en ese instante, que esta noche no sería como las demás. Rubén se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa de mármol. Su chaqueta estaba gastada, pero su forma de mirar seguía siendo firme. Recordé los años en que manejaba para mi esposo, siempre puntual, siempre respetuoso. Era de esas personas que sabían escuchar sin juzgar. Le ofrecí un café, pero no aceptó. Lo noté tenso, como si las palabras que llevaba por dentro fueran más pesadas que su cuerpo. Me incliné un poco hacia él. No me hablaba como empleado, me hablaba como alguien que aún se sentía parte de esta casa. No sé cómo decirle esto, señora Dolores, dijo sin levantar la vista. Pero no puedo cargar con esto solo. Tomó aire antes de continuar. Yo no sabía si interrumpirlo o dejarlo sacar todo. Martín y su esposa planean entrar esta noche. A la fuerza. La palabra entrar me golpeó directo al pecho. ¿Entrar cómo? ¿Qué estás diciendo? Que lo quieren todo. El cofre. Las joyas. Dicen que usted ya no necesita tanto. Sentí que la sangre me bajaba a los pies. ¿Tanto había cambiado mi hijo? Rubén seguía hablando, pero mi mente ya había empezado a romperse por dentro. Me dijo que escuchó la conversación por casualidad, que mientras esperaba en el coche, Camila y Martín discutían sobre cómo hacerlo, que ella estaba impaciente, que él dudaba, pero al final lo convenció. No era solo por ambición, era también por desprecio. Decían que yo me aferraba a bienes que no sabía disfrutar. Ni siquiera usa sus tarjetas, escuchó decir a Camila. Me quedé mirando mis manos, con el anillo de matrimonio todavía en el dedo. Sentí vergüenza, no por mí, sino por ellos. Por lo bajo que habían caído. Me levanté despacio y caminé hasta el mueble de caoba donde guardaba las llaves del cofre. Lo abrí con cuidado. Ahí estaban los documentos de las propiedades, las escrituras, algunos dólares en efectivo, varias joyas que heredé de mi madre y los relojes antiguos de mi esposo. Nunca había querido tocar nada de eso. No por apego, sino por respeto. Era lo único que me quedaba intacto de una vida que ya no existía. Rubén me miraba en silencio desde el umbral de la sala. No necesitaba decir más. Yo ya lo sabía todo. Volví a sentarme. No tenía fuerzas para llorar. No aún. Sentía un tipo de tristeza que no se va con lágrimas. De esas que se acomodan en el estómago como una piedra. Quise convencerme de que era una confusión.
que Rubén había malinterpretado. Pero lo conocía. Sabía cuándo mentía y cuándo no. En ese momento supe que esta historia no se trataba de un robo. Era una traición. La más silenciosa y la más dolorosa. La que se planea a escondidas, creyendo que la madre es ciega. ¿Qué hago, Rubén? Le pregunté sin rodeos. ¿Qué se supone que haga una madre cuando su hijo quiere destruirla por dentro? Me miró largo rato. No tenía una respuesta lista. Me dijo que conocía a un comisario. Uno de confianza. Que si yo quería, podíamos actuar antes. Yo no respondí. Tenía miedo de reaccionar demasiado rápido, de arrepentirme luego. Una parte de mí quería proteger a Martín. Pero otra ya no podía más con tanta humillación. Me levanté, fui a la ventana y miré el jardín iluminado. Todo parecía tranquilo, pero no lo estaba. Recordé una frase de mi esposo que nunca entendí del todo: los hijos no heredan tu amor, heredan tus decisiones. Me pregunté si había fallado en algo. Si había criado a un hombre que ahora me veía como un obstáculo. Tomé la copa de vino que había dejado a medias y le di un sorbo. Esta vez no era para celebrar. Era para sostenerme. Rubén se acercó, me puso una mano en el hombro. No dijo nada. Yo tampoco. Porque lo que se avecinaba ya no podía detenerse. Vamos a esperar, le dije al fin. Pero no como víctimas. Rubén asintió. Yo lo vi sacar su teléfono y marcar un número. Esta noche, señora Dolores, usted no va a estar sola. No supe si sentí alivio o dolor. Tal vez las dos cosas. Me quedé en silencio, observando la sala. El lujo, los muebles, la decoración, nada de eso me protegía. Y sin embargo, por primera vez, sentí que esa casa también se preparaba para la verdad. Pasaron más de 30 minutos desde que Rubén hizo la llamada. Yo seguía sentada, en silencio, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en un punto que ya ni recordaba. Las luces de la sala estaban tenues, apenas las necesarias para ver sin llamar la atención desde afuera. El aroma de las velas había cambiado, como si supieran que ya no había nada que celebrar. Mi corazón latía lento pero fuerte. No era miedo. Era otra cosa. Como una mezcla entre decepción y determinación. Sabía que esta noche lo iba a cambiar todo. Fui al estudio a buscar unos documentos. Necesitaba tener a la mano las escrituras de la casa, los papeles de mi cuenta conjunta con mi esposo y el testamento original. No porque alguien me los pidiera, sino porque era una forma de reafirmar que esto era mío. Que cada rincón de esta casa me costó años de trabajo, de sacrificios, de renuncias. Vi la carpeta azul donde la había guardado todo. Ahí estaban también algunas transferencias que hice cuando murió, asegurándome de que Martín tuviera lo justo. No más. No menos. ¡Qué ironía! Subí al segundo piso para verificar que las cámaras estuvieran funcionando. Aunque no lo pareciera, la mansión tenía seguridad de primer nivel. Instalaciones discretas, sensores modernos, conectados a una central privada. Era parte del paquete cuando renovamos todo hace 5 años. Lo hicimos justo después de regresar de un viaje por Europa. Martín estaba feliz en ese entonces. Camila aún no existía en nuestras vidas. Ahora todo se sentía contaminado, como si nada de eso hubiera valido la pena. Como si el lujo no sirviera para frenar la podredumbre interna. Volví a la sala y encendí la chimenea. No porque hiciera frío, sino porque necesitaba un poco de fuego que me recordara que seguía viva. Me envolví en una manta ligera de cashmere y volví a revisar el contenido del cofre. Era absurdo, pero quise asegurarme. Las perlas, las pulseras de oro blanco, los relojes antiguos, todo seguía en su sitio. Me detuve en un broche con diamantes que fue de mi suegra. Lo acaricié un segundo. No por su valor, sino por lo que representaba, una cadena de mujeres que se habían callado demasiado. Escuché el sonido del portón abriéndose. Me levanté sin pensar. Fui a la entrada principal y me asomé por la rendija de la cortina. Era el comisario, acompañado de 2 oficiales vestidos de civil. Rubén salió a recibirlos. Hablaron unos minutos en el jardín, luego entraron en silencio.
Les ofrecí asiento, pero prefirieron esperar afuera. Todo debía parecer natural. Yo asentí. No necesitaba protagonismo, necesitaba justicia. Volví a cerrar la puerta y me apoyé en ella unos segundos. No era la madre quien los esperaba esta noche. Era la mujer que ya no se dejaría pisotear. Decidí cambiarme de ropa. Me puse una blusa de seda negra y un pantalón recto. Elegante, pero sobria. No quería parecer débil. Me miré en el espejo del vestidor. El reflejo era el de una mujer mayor, sí, pero entera, con la espalda recta y la mirada clara. Tomé un perfume discreto, pero firme, de esos que dejan huellas sin necesidad de gritar. Era casi medianoche. El reloj marcaba 12 menos 10. Me senté frente a la puerta, en silencio, con el alma lista para lo que viniera. Ya no temblaba. Volví a pensar en Martín, en el niño que me abrazaba las piernas cuando tenía miedo, en el adolescente que me escribía cartas cuando se iba de campamento, en el hombre que alguna vez lloró cuando murió su padre. ¿Dónde quedó todo eso? ¿Qué tan lejos hay que estar de uno mismo para justificar entrar a la casa de tu madre a la fuerza? Apretaba las manos con fuerza, sin darme cuenta. Sentí que algo dentro de mí se endurecía, como si una parte ya supiera que, pase lo que pase esta noche, nada volvería a ser igual. Un ruido seco me sacó del pensamiento. Era un auto apagando sus luces frente a la propiedad. No necesitaba verlo para saber quién era. Me levanté con calma. Apagué la luz del salón, dejando solo una lámpara de rincón encendida. Desde la ventana vi 2 sombras bajar del coche. Camila llevaba algo en la mano. Martín caminaba primero. No parecían dudar. No venían a hablar. Venían decididos. Mi cuerpo no se movía, pero mi mente ya estaba gritando. Y sin embargo, no hice nada. Solo esperé, en completo silencio. Me moví por la casa sin hacer ruido, como si no quisiera que las paredes se enteraran de lo que estaba por pasar. Rubén me acompañaba con paso firme, pero sin hablar. Sus ojos se mantenían atentos, igual que antes, cuando conducía en viajes largos y nunca se distraía. Le pedí que revisara las cerraduras traseras y que dejara la alarma en modo silencioso. No quería asustarlos antes de tiempo. Quería que entraran creyendo que todo estaba dormido. Que la mansión, con todo su esplendor, los recibiera como si fueran bienvenidos. Me detuve frente a la consola del recibidor, donde siempre coloco flores frescas. Esta vez no había. Solo quedaban los jarrones vacíos y el perfume tenue que quedaba en el ambiente. Volví al salón y ajusté la lámpara de mesa. La luz dorada caía justo sobre el retrato de mi esposo, ese donde aparece con su traje gris y mirada firme. Recordé su voz diciéndome que nunca bajara la cabeza por dinero. Que el dinero era solo una herramienta, no un valor. Y esta noche, mi hijo estaba a punto de venderlo todo, su apellido, su vergüenza y su historia. Subí al cuarto para tomar una manta del sofá de lectura. No tenía frío, pero quería cubrirme. Al regresar, pasé por la vitrina del comedor y vi los cubiertos de plata, los platos de porcelana inglesa que heredé de mi madre, las copas finas. Todo eso había estado guardado por años. Martín siempre decía que era una pérdida tener tantas cosas caras sin usarse. Yo, en cambio, sentía que había un tiempo para cada objeto. Un día se usan, y otros se respetan. Pero ellos no respetaban nada. No lo material, ni lo emocional, ni lo humano. Rubén regresó con un gesto discreto. Los oficiales ya estaban posicionados. Uno en la entrada del jardín lateral, otro cerca de la reja del fondo. Me explicó que todo estaba bajo control, pero que debíamos mantener la calma. Asentí. Lo entendía. Agradecí tenerlo ahí. Porque de todas las personas que alguna vez pasaron por esta casa, él era el único que se mantenía firme a mi lado. Ni sirvientas, ni vecinos, ni familiares. Solo Rubén. El mismo que supo callar durante años, y ahora hablaba solo para protegerme. Fui hasta el cofre. No por miedo a que lo abrieran, sino porque necesitaba mirarlo una vez más. Era pequeño, de madera oscura con herrajes dorados. Adentro, las joyas de familia, documentos de cuentas bancarias,
un par de cheques no cobrados y algunos billetes de reserva que siempre mantuve en efectivo. Revisé todo sin prisa. No faltaba nada. Cerré con llave y lo deslicé debajo del sofá, justo donde la cámara de seguridad tenía mejor ángulo. Esta vez no había lugar para errores. Si iban a cruzar la línea, quería que quedara registrado. Volví a sentarme en el mismo sillón donde comencé la noche. Tenía una vista directa a la puerta principal. Mis piernas no temblaban, pero sí sentía un leve cosquilleo en las manos. Era la adrenalina, supongo. El cuerpo preparándose para algo que la mente aún no termina de aceptar. Miré mi reloj de pulsera. Eran las 11:52. 8 minutos. 8 minutos para que mi vida cambiara para siempre. Respiré hondo. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de la madera sonaba como un grito. Afuera, el cielo estaba despejado. La luna iluminaba las piedras del jardín y el portón de hierro. Desde la ventana del segundo piso, podía ver las sombras moverse lentamente. Estaban cerca. Lo sentí en el estómago, como una alarma que no necesita sonido. Rubén se acercó y me susurró: «Ya vienen». No respondí. Solo asentí con la cabeza. Me levanté, apagué la lámpara y me quedé de pie, frente a la puerta. Esta vez no como madre, ni como víctima. Me quedé ahí como la dueña de todo. De la casa, del nombre y de la decisión. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo planea traicionarte por dinero, ¿esperarías con dignidad o le cerrarías la puerta para siempre? Los vi antes de que tocaran la reja. Las luces del auto apagadas, el motor detenido. Martín bajó primero. Caminaba rápido, mirando hacia los lados como si le diera vergüenza lo que estaba por hacer. Camila lo seguía, con una linterna en la mano y una sudadera negra que contrastaba con su bolso de diseñador colgado al hombro. Incluso en esto, no podía evitar mostrar lo que había conseguido. La vi ajustarse el cabello con los dedos, como si esto fuera una visita cualquiera. Pero no lo era. Venían a tomar lo que no les pertenecía. Me alejé de la ventana en cuanto vi que se acercaban. Volví al sofá, sentí el crujido del cuero bajo mi cuerpo y por un momento me permití dudar. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Rubén malinterpretó todo? Pero la manera en que Camila miraba la casa desde la reja no era la mirada de alguien que recuerda, era la de alguien que desea. Y no precisamente cariño. Esa forma de observar el jardín, la puerta, las ventanas, era ambición pura. No buscaban hablar. No buscaban abrazos. Buscaban abrir, entrar y sacar. Rubén apareció en la sala y me hizo una seña con la cabeza. Los oficiales estaban listos. Le dije que se quedara en la cocina, fuera de vista. Yo quería ser quien abriera la puerta. Me parecía justo. Si ellos venían por mí, que me vieran primero. Me paré al centro del recibidor, las manos quietas, los ojos fijos en la cerradura. Podía escuchar sus pasos en el camino de piedra. Uno de ellos tropezó con una maceta. Se detuvieron un segundo. Y luego siguieron. No hablaban. Solo caminaban. Como si esto fuera un trabajo. Frío. Planeado. Vi la manija moverse levemente. Probaban si estaba abierta. No lo estaba. La habían cerrado ellos mismos cuando vivían aquí, la conocían bien. Pero ahora algo había cambiado. Ellos eran los invasores. Yo era la dueña. Vi la sombra de Martín acercarse aún más. Estaba justo frente a la puerta. Escuché cómo giraba la llave que, seguramente, aún tenía de cuando vivía aquí. Pero la cerradura había sido cambiada. Otro detalle que olvidó. No era su casa. Ya no, y esa diferencia, esta noche, iba a quedar más que clara. No sé cuánto tiempo pasó entre ese intento fallido y el siguiente movimiento. Camila murmuró algo que no entendí, y luego lo vi. Martín levantó el pie derecho. Quería romper la cerradura con una patada. Cerré los ojos un segundo. Ya no había marcha atrás. Respiré hondo, conté hasta 3, y giré la manija desde adentro. La puerta se abrió sola, justo antes de que él pudiera patearla. Lo que vi en sus ojos no fue miedo. Fue confusión. No esperaban encontrarme ahí, de pie,
firme, mirándolos directo. Vestía sencillo, pero cuidada. Blusa blanca de seda, pantalón oscuro, zapatos bajos. Ni rastro de debilidad. Camila dio un paso atrás apenas me vio. Martín se quedó paralizado. Su rostro pasó del enojo al desconcierto en cuestión de segundos. No sabían si hablar, si correr o si fingir que estaban ahí por accidente. Los vi titubear. Y yo, no dije nada. Me limité a observarlos, a memorizar esa imagen. Porque no hay dolor más grande que ver en los ojos de tu hijo algo que no reconoces. A mis espaldas, la casa estaba viva. Las luces del pasillo encendidas, la chimenea crepitando suavemente, la cámara de seguridad grabando cada segundo. No era una emboscada. Era la consecuencia. Martín intentó abrir la boca, pero no logró decir nada. Camila sí habló. Con ese tono que siempre usaba para manipular. Señora Dolores, no sabíamos que estaba despierta. Como si eso fuera lo importante. Como si el problema fuera la hora. Me crucé de brazos y me mantuve en silencio. Que se hundieran en su propio teatro. Rubén apareció detrás de mí, con rostro serio. Fue suficiente para que ambos retrocedieran. Martín se puso tenso. Camila ya no hablaba. En ese instante, los dos oficiales se acercaron desde el costado del jardín. Sin armas, sin gritos. Solo presencia. Martín los vio y entendió. No sé si fue vergüenza o rabia, pero bajó la cabeza. Y yo, por dentro, sentí un quiebre. Como si algo se terminara. Como si la idea que tenía de mi hijo muriera frente a mí. Y no supe si dolía más o si, por fin, descansaba. Martín seguía con la cabeza baja, pero no era por culpa. Era frustración. Lo noté por la forma en que apretaba los puños, como si la culpa fuera mía por haber arruinado su plan. Camila miraba hacia los lados, buscando una salida que no existía. El portón ya estaba cerrado, la patrulla al fondo, los oficiales esperando indicaciones. Yo no me moví. Me sentía como una estatua, como una pintura viva en el centro de la entrada. La mujer que un día les abrió las puertas para darles hogar, ahora las abría para defender el suyo. Uno de los agentes se acercó con calma, pidió identificaciones. Martín quiso hablar, pero el oficial fue claro. Mejor no diga nada hasta que llegue el comisario, le dijo con firmeza. Camila murmuró que todo era un malentendido, que habían venido a verme porque estaban preocupados. Esa parte fue casi insultante. Rubén soltó un suspiro y negó con la cabeza. No hacía falta explicar nada más. Todo estaba dicho, grabado, expuesto. Era como ver una función teatral donde los actores ya habían olvidado el guión. Me apoyé contra la pared, junto al espejo antiguo del recibidor. Ahí había visto tantas cosas buenas pasar. Las navidades, los cumpleaños de Martín, las visitas de sus amigos cuando era joven. Todo eso se me vino a la mente como una avalancha. Pero ya no dolía igual. Había algo distinto. Como si mi cuerpo supiera que el ciclo se estaba cerrando. Un ciclo que me negué a terminar durante años por amor, por miedo, por costumbre. Pero que esta noche, sin necesidad de decir una palabra más, ya no tenía retorno. Camila se sentó en una de las sillas del comedor, como si todavía tuviera derecho. La miré de reojo. Llevaba un abrigo elegante, uno que claramente no se había comprado con su salario. Su bolso era de cuero italiano, de esos que cuestan más que un mes de pensión. Me pregunté en qué momento había yo permitido que esa mujer se metiera tan profundo en la cabeza de mi hijo. ¿Fue cuando la invité a la cena de compromiso? ¿Cuando le firmé la primera transferencia para su negocio? ¿O fue mucho antes y no lo vi venir? El comisario llegó pasadas las 12:30. Entró sin rodeos, saludó con respeto y pidió que lo pusieran al tanto. Rubén le entregó una carpeta con todo lo que había reunido, audios, mensajes, detalles del plan. Yo no sabía que él había ido tan lejos. Pero se lo agradecí en silencio. Era evidente que no era la primera vez que intentaban hacer algo así. Solo que esta vez habían ido demasiado lejos. Esta vez no se trataba de rumores, ni sospechas. Esta vez estaban ahí, con las manos vacías pero las intenciones llenas.
Martín volvió a alzar la voz. Dijo que todo era un error. Que Camila exageró. Que no sabía lo que hacía. Pero su tono ya no tenía peso. Sonaba desesperado, casi infantil. El mismo hombre que hace unas horas hablaba de cuentas, de propiedades, de lo que era suyo por derecho, ahora se escondía tras excusas. Me dio tristeza, sí, pero no la suficiente como para retroceder. Porque hay errores que se entienden. Y otros que se pagan. Y esto era demasiado grande como para pasarlo por alto. Mientras el comisario hablaba con los agentes, volví a ver el reloj antiguo en la pared. El mismo que marcaba las 11 cuando sentí que algo iba a pasar. Ahora eran casi la 1 de la mañana. 2 horas. Solo eso había bastado para que mi vida se partiera en dos. Escuché cómo leían los derechos a Camila. Su rostro se desfiguró. Gritó que no podían hacerle eso, que era un abuso, que yo lo estaba inventando todo. Martín no la miraba. No la defendió. Ni una sola palabra salió de su boca mientras ella era escoltada afuera. Volteé a verlo. Quise encontrar algo. Un gesto, un arrepentimiento, una mirada de hijo. Pero no había nada. Solo el reflejo de una persona que dejó de ser parte de mí mucho antes de esta noche. El oficial le pidió que los acompañara también. Martín bajó los hombros, asintió y caminó sin mirar atrás. No me abrazó. No pidió perdón. No dijo mi nombre. Solo salió por la misma puerta por la que entró tantas veces como hijo, y que esta vez cruzaba como desconocido. No pensé que doliera tanto, pero dolió. Rubén cerró la puerta con llave. Me quedé sola en el recibidor, parada en el mismo lugar donde empezó todo. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso, tenía historia, tenía un sabor distinto. Me acerqué a la ventana y vi las luces rojas alejándose calle abajo. La calle seguía igual. Lo único que había cambiado era yo. Me quedé de pie en el centro de la sala sin saber a dónde moverme. No quería subir al cuarto. Tampoco tenía ganas de sentarme. Era como si mi cuerpo no reconociera el espacio después de lo que acababa de pasar. El portazo del comisario al salir todavía retumbaba en las paredes. Todo estaba intacto, cada objeto en su lugar, pero el aire estaba distinto. Más denso. Como cuando un sismo termina y quedan las cosas suspendidas, sin saber si se van a caer o a resistir. Eso era yo. Suspendida. Fui hasta el comedor. No había cenado. Había dejado una bandeja con queso y pan al lado del vino, pero la comida ahora me parecía ajena. Fría. Le di un sorbo a la copa. El vino ya no tenía sabor. Dejé todo sobre la encimera y caminé al fondo de la casa. Abrí la ventana del jardín. La noche estaba quieta. Las luces del camino de piedra seguían encendidas. Ni un grillo se escuchaba. Como si hasta los sonidos supieran que esta noche no era para música, ni para murmullos. Era una noche que no se iba a olvidar. Me detuve frente al espejo del pasillo largo, ese que compramos en un viaje a Guadalajara, cuando aún estábamos los tres. Me vi en él, pero no me reconocí de inmediato. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido y los ojos secos. No por falta de lágrimas, sino porque ya no tenía energía ni para llorar. ¿Cómo se llora cuando el dolor no es nuevo, sino acumulado? ¿Cómo se llora por alguien que una parte de ti ya había perdido hace años? Me toqué el pecho, como si buscara consuelo físico. No encontré nada. Subí las escaleras, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pasos. Me detuve en la habitación de huéspedes, la misma donde Martín dormía cuando venía solo. La cama seguía tendida, con el cobertor liso, la lámpara apagada. Entré. Me senté en el borde. Vi sus cosas de niño todavía guardadas en una caja. Libretas, una pelota, una carta que me escribió un día que lo regañé. Me decía que yo era la mejor mamá del mundo. La leí despacio, como si fuera de otro hijo. De alguien que ya no existe. Y tal vez sí, tal vez lo perdí antes de tiempo. Bajé nuevamente. No podía estar en paz. Entré a la oficina de mi esposo. La madera olía igual, a barniz y libros viejos.
El escritorio estaba como él lo dejó. Tomé un cuaderno donde solía anotar gastos y decisiones importantes. Encontré un párrafo subrayado: nadie hereda la dignidad. Se cultiva. Cerré el cuaderno. Me hundí en su sillón. Sentí que él me abrazaba desde algún lugar. Como si por fin me reconociera por lo que hice esta noche. No por tener coraje, sino por no seguir callando. Rubén entró con pasos suaves. Me preguntó si quería que se quedara un rato más. Le dije que no hacía falta, pero lo agradecí. Se notaba en su rostro el peso de la noche. Me dijo que pasaría temprano a ver cómo estaba todo. Le creí. Era de los pocos hombres que cumplían su palabra sin prometer nada. Cuando salió, volvió el silencio. Esta vez lo sentí distinto. No me daba miedo. Era mi casa, al fin en paz. A un precio alto, sí, pero necesario. Me acomodé en el sillón, con una manta sobre las piernas, y cerré los ojos. Dormí poco. Me desperté antes del amanecer. Preparé café en la cocina y abrí las cortinas. La luz entró con suavidad, iluminando los marcos dorados de los retratos y el reflejo del cristal. Todo estaba en orden. Pero había una sensación nueva. Como si la casa hubiera exhalado. Como si al fin hubiera expulsado algo que la enfermaba. Y no hablo solo de Martín o de Camila. Hablo de mí. De lo que yo cargaba en silencio desde hacía años. Una carga que solo entendí cuando decidí ponerle límite. Antes de desayunar, abrí el cofre. No por revisar, sino por cerrar un ciclo. Todo seguía ahí. Las joyas, las perlas, los papeles de la cuenta, el testamento. Lo observé unos segundos, y luego lo cerré con calma. Lo guardé en el mismo sitio. No había nada urgente que hacer con eso. No necesitaba deshacerme de él. Porque lo importante ya no estaba dentro del cofre. Estaba en mí. En mi decisión. En mi dignidad. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, ya nadie podía quitármelo. Esa mañana no desayuné. Tomé el café en la terraza del fondo, donde casi nunca me sentaba. Era un rincón lleno de plantas que había olvidado regar, pero que aún así seguían vivas. Me senté en la silla de hierro forjado y sentí el sol tibio sobre los hombros. El jardín estaba limpio, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero mi cuerpo cargaba algo distinto. Una mezcla de cansancio y alivio. El cansancio por haber sostenido tanto en silencio. El alivio de no tener que fingir más. Por fin, algo se había roto, para sanar. Rubén llegó poco después con pan dulce y leche. No dijo mucho, pero su presencia era suficiente. Me preguntó si había dormido bien. Asentí, aunque no era del todo cierto. Dormí a ratos, con imágenes sueltas de lo que había pasado. Camila gritando. Martín bajando la mirada. Los oficiales entrando en la casa como testigos de una escena que nunca pensé que me tocaría vivir. No le conté eso. Solo le agradecí por quedarse, por no dudar de mí. A veces, la lealtad silenciosa vale más que cualquier disculpa ruidosa. Después de que se fue, entré a la oficina y me senté frente al escritorio. Abrí la laptop donde manejo mis cuentas. Revisé el saldo, las inversiones, los seguros. Todo seguía en orden, pero decidí hacer algunos movimientos. Cancelé la tarjeta adicional que tenía a nombre de Martín. Cerré una cuenta conjunta que nunca debí haber dejado abierta. Escribí una nota para contactar a mi abogado. Pensé en actualizar el testamento. No por rencor, sino por respeto. A mí misma. A mi historia. A lo que construí. Guardé los documentos en una caja y subí al vestidor. Quise ordenar los cajones. Acomodé las joyas, los perfumes caros que ni uso, los pañuelos de seda que mi hermana me trajo de España. Al llegar al último estante, encontré una caja con fotos antiguas. Me senté en la alfombra y empecé a mirarlas una por una. Martín de bebé, de niño, de joven. En cada imagen había algo que dolía y algo que agradecía. Porque a pesar de todo, yo había amado a ese niño con el alma. Y aunque ahora fuera otro, yo no me arrepentía de haber sido su madre. Al mediodía recibí una llamada.
Era del despacho legal. Me dijeron que Martín había solicitado hablar conmigo. No contesté de inmediato. Me tomé el tiempo de pensar qué quería hacer. Respiré hondo y colgué sin decir nada. No porque me negara a escucharlo, sino porque no quería tomar decisiones con el corazón todavía herido. Aprendí que la dignidad no siempre grita. A veces simplemente se guarda silencio y se camina hacia otro lugar. Más claro, más libre, más mío. Salí a caminar por el vecindario. Saludé a algunos vecinos. Uno de ellos me preguntó si todo estaba bien, por los coches de policía de la noche anterior. Le respondí con una sonrisa breve: ya todo pasó. No había necesidad de dar explicaciones, ni detalles. Me sorprendió la tranquilidad con la que lo dije, porque era verdad. Por dentro ya no tenía el nudo de antes. Había algo en mi mirada que había cambiado. Algo que ni yo misma sabía nombrar, pero que se sentía firme. Volví a casa, preparé un té y me recosté un rato en el sofá. El calor del mediodía entraba por las ventanas grandes y acariciaba el piso de mármol. Cerré los ojos. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho si viera todo esto. Tal vez me habría abrazado en silencio. Tal vez habría gritado. Nunca lo sabré. Pero me gustó imaginarlo orgulloso. Por no dejarme caer. Por no haber regalado mi respeto a quien no supo valorarlo. El amor no se entrega con los ojos cerrados, ni con la cuenta abierta. Esa tarde no hubo lágrimas. No hubo reproches. Solo hubo espacio. Un espacio nuevo, limpio. Como una habitación que se vacía para llenarse de algo mejor. Aún no sé qué vendrá. Pero sí sé que lo próximo no vendrá desde el miedo. Vendrá desde la fuerza. Desde el amor propio que por años dejé al fondo del cajón. Ahora está conmigo, como esta casa. Viva. Mía. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre seguir callando o enfrentar la traición de tu propio hijo, ¿qué harías? Pasaron varios días sin noticias de Martín. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento por buscarme. Yo no sabía si lo habían liberado o si seguía detenido. Y la verdad, tampoco lo pregunté. Tenía miedo de volver a entrar en esa dinámica donde el amor siempre me hacía ceder. No quería volver a justificar lo injustificable. Había cruzado una línea que ya no podía deshacer. No se trataba de orgullo, sino de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa y mi conciencia respiraban en el mismo ritmo. Durante esos días, me refugié en la rutina. Me levantaba temprano, abría las ventanas, preparaba café con canela y barría el patio. Volví a hablar con la señora Teresa, la vecina de al lado, con quien casi no cruzaba palabra desde la boda de Martín. Me preguntó por Camila, pero cambié de tema con elegancia. Me hizo bien conversar de cosas simples. Flores, recetas, la lluvia que no llegaba. A veces, la vida cotidiana tiene una forma suave de volver a armar lo que parecía roto. No con grandes gestos, sino con constancia. Una mañana, me senté frente al tocador para organizar mi joyero. Revisé pieza por pieza. Algunas eran regalos de mi esposo, otras herencias de mi madre. Había un collar de perlas que usé en la graduación de Martín y unos aretes de zafiro que me compré cuando recibí mi primera pensión. Cada objeto tenía una historia, una emoción guardada. No me dolía tenerlas. Me dolía pensar que, para otros, solo valían por su precio. Me prometí a mí misma no regalar nada más que no fuera valorado. Ni joyas, ni tiempo, ni confianza. Rubén seguía pasando por casa de vez en cuando. Me traía pan, me ayudaba con el jardín y a veces se quedaba en silencio conmigo. No necesitaba hablar para que yo sintiera su apoyo. Era un tipo de compañía que pocas veces en la vida se encuentra. De esas que no preguntan, pero sostienen. Un día me trajo una carta. Dijo que la había dejado Martín con uno de los oficiales. Me la dio sin decir una palabra más. La tomé, la guardé en el cajón de la cocina y no la abrí. No ese día. No estaba lista para leer nada que viniera de él. Aunque fuera un perdón. Aunque fuera una explicación. Sentía que si lo leía,
Todo lo que había logrado reconstruir en mi interior se tambalearía. Así que la dejé ahí. En pausa. Como tantas cosas que una mujer guarda hasta que el alma esté en paz para abrirlas. Seguí con mis días. Me anoté a unas clases de pintura en el centro cultural. Compré un perfume nuevo. Me inscribí en una agencia de viajes, aunque todavía no sabía si quería ir a algún lado. Lo hice solo para recordarme que podía. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el estudio, me encontré con una carpeta de seguros. Me sorprendió ver que Martín figuraba todavía como beneficiario principal. Cerré los ojos, respiré hondo y tomé el teléfono. Llamé a la compañía. Pedí que actualizaran los datos. No lloré. No temblé. Lo hice con calma. Porque hay decisiones que no se toman con enojo, sino con lucidez. Cortar ese vínculo legal fue como dar de baja una promesa que ya no tenía sentido. Fue una forma silenciosa de recuperar el control. Esa noche, me senté en la terraza y abrí una botella de vino tinto. Brindé sola. No por rencor, sino por todo lo que había logrado sostener. Por no haberme convertido en alguien fría, a pesar de todo. Por seguir creyendo que hay cosas que no se compran ni se traicionan. Miré el cielo despejado, sin aviones, sin ruidos, sin urgencias. Me pregunté si en algún rincón Martín pensaba en mí. Si se arrepentía de algo. Pero no dejé que esa pregunta me quitara el momento. Cerré los ojos. Y agradecí el silencio. Al día siguiente, encontré la carta sobre la mesa. Rubén la había dejado ahí cuando pasó por café. No supe si fue casual o a propósito. Esta vez no la guardé. La sostuve entre mis manos un rato, como si pudiera saber lo que decía con solo tocarla. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Respiré profundo. Y supe que, aunque aún no estaba lista para abrirla, muy pronto lo estaría. Abrí la carta en la cocina, de pie, sin pensarlo demasiado. Fue como arrancar una curita. No quise llevarla a la sala ni leerla en la cama. Era de Martín, sí. Pero ya no tenía ese peso sagrado que solía tener todo lo que venía de él. El sobre era blanco, sin adornos, doblado con prisa. Adentro, una hoja escrita a mano. La reconocí de inmediato. Su letra apretada, inclinada a la derecha, como si siempre tuviera prisa por terminar. La abrí lentamente. No quería una disculpa vacía. Solo quería entender qué había en su mente después de todo. Mamá, decía. Así, sin adornos. Ningún querida, ningún intento de suavizar las cosas. Solo mamá. Me detuve ahí unos segundos, como si esa palabra todavía tuviera permiso de doler. Continué leyendo. Me decía que no esperaba perdón, que no estaba seguro de merecerlo, que había actuado por impulso, por enojo, por esa sensación absurda de sentirse con derecho a lo que no había ganado. Agradecía que no lo hubiera dejado solo en esa noche, aunque lo hizo sin palabras. Me decía que nunca imaginó verla tan firme. Me hablaba de Camila. De cómo al principio fue alguien que lo hacía sentirse importante, pero que luego se volvió alguien que solo lo empujaba a cruzar límites. Me decía que eso no justificaba nada, y tenía razón. Nada lo justificaba. Pero había algo en su tono, en cómo escribía, que sonaba distinto. Como si ya no estuviera escribiendo desde la soberbia, sino desde el vacío. Un vacío que, quizás, él mismo se había acabado. Me pidió que leyera la carta cuando estuviera lista. Me reí sola. Un poco tarde para esa instrucción. Terminaba con una frase que me estrujó por dentro. No me juzgues por lo que te hice, mamá. Júzgame por lo que elijas hacer conmigo ahora. Cerré la carta y la dejé sobre la mesa. No lloré. Ya no. Era como si las lágrimas se hubieran secado la noche que abrí la puerta. Me fui al lavadero, puse una tanda de ropa y me perdí en ese ruido cotidiano. En el girar de la lavadora, en el olor al jabón. En lo simple. A veces, cuando una historia se rompe, lo único que nos sostiene son las pequeñas cosas que siguen igual. Por la tarde fui al banco a retirar unos fondos. No era mucho, solo lo justo para una remodelación que tenía pendiente. Sentí una necesidad casi simbólica de hacer cambios en la casa.
No para olvidar, sino para marcar el después. Pedí una cita con una decoradora. Me recomendó cambiar los sillones del recibidor, y yo acepté sin pensarlo. También mandé restaurar el piano. Martín había aprendido sus primeras notas ahí. No lo hice por él. Lo hice por mí. Porque cada rincón de esta casa merecía respirar otra historia. Compré unas telas nuevas para el comedor. Elegí tonos claros, con estampados suaves. Me regalaron un pequeño portarretrato de cristal y decidí poner ahí una foto mía sola, en la playa, hace años. Nunca había exhibido fotos mías sola. Siempre era con él, con su papá, con alguien más. Pero esta vez quería verme a mí. No como madre. No como esposa. Como mujer. La que aguantó, sí. Pero también la que un día dijo basta. Me sorprendió la paz que sentí al colocarla en la repisa. Rubén notó los cambios en la casa. Me dijo que la energía se sentía distinta. Más liviana. Yo sonreí. Le ofrecí un café y nos sentamos en el jardín, entre las bugambilias que él mismo ayudó a podar. Me preguntó si había leído la carta. Le dije que sí. No hablamos mucho más. Él sabía que no hacía falta entrar en detalles. Me observó un momento, como si estuviera comprobando que realmente estaba bien. Yo asentí. Por dentro no todo estaba resuelto, pero había calma. Y a veces, la calma vale más que la respuesta. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin despertar a mitad de la madrugada con el pecho apretado. El cuerpo lo sabe. El alma también. Cuando el alma empieza a perdonar, el cuerpo descansa. No porque todo esté sanado, sino porque una parte se rindió. Y rendirse no siempre es derrota. A veces es el primer acto de libertad. Antes de dormir, pasé por el recibidor y miré el nuevo sillón, la foto, la lámpara. Todo era pequeño, pero distinto. Como yo. Pasaron 3 semanas desde la carta. No contesté, pero tampoco la tiré. La leí un par de veces más, como quien revisa un mapa antes de decidir hacia dónde caminar. La rabia ya no estaba, pero la herida seguía abierta. Me encontraba en ese punto donde el dolor ya no arde, pero sí pesa. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Martín no volvió a escribir. Y eso, en el fondo, fue un alivio. Me permitió tomar distancia sin tener que empujar a nadie. A veces lo más sano que puede hacer uno es no forzar conversaciones que aún no nacen desde la verdad. Una mañana, mientras organizaba los documentos del seguro de la casa, encontré un sobre con papeles del notario. Habían pasado años desde que actualicé el testamento. Lo abrí con curiosidad. Leí nombre por nombre. Me detuve al ver el de Martín, con un porcentaje que en su momento parecía justo. Cerré el sobre sin terminar. No me sentía lista para decidir desde el enojo. Si algo tenía claro, era que no iba a tomar decisiones por impulso. El respeto a lo que construí también incluía el derecho a pensar con calma. Llamé a mi abogada. Le pedí una cita para la semana siguiente. Quería ordenar todo. No solo lo legal, también lo emocional. Me sugirió que pensara en un fideicomiso o incluso en donaciones anticipadas. Me habló de proteger mis bienes sin lastimar mis relaciones. Pero yo ya no pensaba en protegerme de nadie. Solo quería que las cosas quedaran claras. Porque si algo me dejó esta experiencia, es que el silencio alimenta fantasmas. Y yo no quiero dejar ningún monstruo escondido para después. Decidí tomarme unos días para pensar. Reservé una suite en un hotel boutique en San Miguel de Allende. Me fui sola. No avisé a nadie. Quería caminar, comer tranquila, ver colores distintos. El lugar era precioso. Las ventanas grandes daban a un jardín con lavanda, las paredes estaban decoradas con arte mexicano contemporáneo. Todo tenía ese aire de elegancia sencilla. Ahí, entre el desayuno y la copa de vino al atardecer,
empecé a imaginar mi vida sin tanta culpa, con más espacio para mí, con más decisiones tomadas desde el centro, no desde el miedo. Me inscribí a una clase de cerámica. No me interesaba aprender. Solo quería sentir el barro en las manos. Era terapéutico. Mientras moldeaba sin forma definida, me di cuenta de que así estaba yo, todavía blanda, pero con ganas de volver a tomar forma. Había partes que me dolían y otras que apenas reconocía. Y sin embargo, ahí estaba, entera, con mis años, mis marcas, mis decisiones. Ya no era la madre que esperaba, ni la esposa que sostenía. Era solo yo. Y por primera vez, eso me alcanzaba. Una noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, vi a una mujer de unos 60 años con su hija. Reían, compartían postre, se abrazaban. Sentí un nudo en el estómago. No de envidia, sino de nostalgia. De lo que pudo haber sido. Volví a mi habitación y lloré un poco. En silencio. Dejé que el cuerpo soltara sin explicación. No todo se puede racionalizar. Hay dolores que no necesitan razón. Solo espacio. Y esa noche se lo di. Me dormí abrazada a la almohada, no por soledad, sino porque por fin me sentía segura conmigo misma. Al regresar a casa, noté algo curioso. Todo me parecía más claro. La entrada, el pasillo, los sillones nuevos, incluso las plantas. Como si la distancia me hubiera permitido ver todo con otros ojos. Me senté en la cocina, preparé un té de manzanilla y abrí una libreta. Empecé a escribir ideas sueltas. No eran planes. Eran intenciones. Quiero pintar una pared de azul. Quiero donar los vestidos que ya no uso. Quiero leer más novelas. Quiero dejar de posponerme. Escribí hasta llenar la página entera. Y al terminar, sonreí. No sé qué haré con Martín. No lo he decidido. Sé que en algún momento hablaremos. Pero no tengo prisa. No necesito venganza ni castigo. Lo que necesito es verdad. Si un día me busca, espero que venga sin disfraces. Que no quiera convencerme de nada. Solo mostrarme quién es ahora. Y yo decidiré si me alcanza. Porque ya no me interesa el hijo perfecto. Me interesa el ser humano. El que se hace cargo, el que pide sin manipular, el que vuelve sin exigencias. Ese, tal vez, tenga lugar en mi casa. Una semana después de volver del viaje, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Martín. Me pidió una reunión. Dijo que no era legal, que él solo quería entregarme algo en persona. Dudé, pero acepté. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos del centro. Él llegó puntual, con un sobre en la mano. No me ofreció café, ni intentó aligerar el momento. Solo me dijo que Martín había pedido que me entregara eso cuando yo estuviera lista. Era una carta más, pero esta vez no escrita por él. Era de Camila. No supe qué esperar. Me senté en el jardín con la carta horas después, bajo la sombra del naranjo. La abrí con cuidado. Camila tenía una letra pulida, casi elegante. Me sorprendió. Comenzaba pidiendo perdón. Pero no uno falso, de esos que solo buscan redención. Su tono era otro. Reconocía lo que hizo. Decía que había cruzado un límite del que no se puede volver. Y que, aunque Martín había sido parte, ella había empujado. Admitía que le gustó el lujo, el estatus, la vida fácil. Que confundió comodidad con derecho. Me hablaba de su infancia. De su madre ausente, de su padre con deudas, de su necesidad de sentirse alguien en un mundo que la miraba de lado. No era una excusa. Era un espejo. Me impresionó su forma de narrar. Por primera vez entendí de dónde venía. Pero no justifiqué. Sentí tristeza. Porque en esa carta había una mujer rota que eligió romper a otros. Y aunque ahora pidiera perdón, ya había dejado una herida difícil de coser. Cerré la carta y me quedé mirando el jardín. El viento movía las hojas como si nada pasara. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama. Pensé en todo. En lo que Camila vivió, en lo que yo permití, en lo que Martín eligió.
Pensé en cómo una madre puede estar presente y aún así ser invisible en los momentos clave. Pensé en mis silencios. En los almuerzos donde noté cosas y no dije nada. En las veces que sentí la incomodidad de ella en la casa y aún así le serví postre. ¿Cuántas veces me callé por mantener la paz? ¿Cuántas veces me negué a ver por miedo a perder? Al día siguiente fui al spa de lujo al que solía ir hace años, cuando Martín estudiaba en la universidad. Entrar ahí fue como entrar a otra vida. Me miré en el espejo del vestidor y vi el paso del tiempo en mi rostro. No con dolor, sino con respeto. Me hice un masaje, me quedé 1 hora en silencio dentro del vapor. Salí distinta. No más joven, no más ligera. Solo más centrada. A veces, cuidarse no es vanidad. Es supervivencia. Y ese día, cuidarme fue una forma de ponerme en el centro después de tantas renuncias. Volví a casa con la cabeza clara. Saqué todas las cajas que tenía guardadas con cosas de Martín y de Camila. Fotografías, recuerdos de su boda, regalos que dejaron en los armarios. Organicé todo. Tiré lo que ya no servía. Guardé lo valioso en una caja con su nombre. Una caja pequeña, de madera, sin candado. No era un símbolo de ruptura. Era un acto de cierre. No lo hice llorando. Lo hice con la serenidad de quien ya no carga con lo ajeno. Era mi forma de decir, hasta aquí. Rubén pasó por la tarde. Me encontró organizando papeles en el despacho. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, pero que se sentara un rato. Le serví café, hablamos de cualquier cosa. De pronto me dijo, «Usted ya se ve distinta». No supe qué contestar. Me limité a sonreír. Tal vez sí. Tal vez algo en mí había cambiado. Tal vez ahora, más que nunca, sabía quién era. No por lo que tenía, ni por lo que di, sino por lo que elegí guardar, soltar y perdonar, en silencio. Me senté en el jardín al final del día. El cielo estaba rosado. Saqué un cuaderno y escribí, «La dignidad no se grita, se construye». Y ahí supe que, aunque la herida estaba abierta, yo ya no era la misma. Ya no quería explicaciones. Ya no necesitaba castigos. Solo quería estar en paz con lo que viene. Con lo que decida dar o no volver a entregar jamás. ¿Y tú? ¿Serías capaz de escuchar a quien te traicionó, solo para entender, sin volver atrás? El domingo por la mañana sonó el timbre. No lo esperaba. Rubén estaba regando el jardín y se acercó antes que yo. Desde la ventana vi un auto estacionado afuera. No era de policía, ni de algún servicio. Me asomé un poco más y ahí estaba. Martín. Con una camisa sencilla, sin ese reloj caro que solía mostrar como trofeo. Bajó del coche solo, sin Camila. Rubén me miró, esperando una señal. Le hice un gesto con la cabeza. No tenía planeado ese encuentro, pero no iba a huirle. Abrí la puerta sin emoción. Lo miré. Tenía los ojos hundidos, las manos juntas al frente. No dijo nada de inmediato. Lo invité a pasar sin palabras. Caminó despacio, como si pisara un terreno que ya no era suyo. Se sentó en la sala, en el sillón gris que tanto odiaba antes. Yo me senté frente a él. Entre nosotros, la mesa de cristal. Ni flores, ni café. Solo silencio. Respiró hondo y dijo, «Sé que no tengo derecho a nada, pero quería mirarte a los ojos». Y ahí comenzó todo. No lloró. Yo tampoco. Pero en su forma de hablar había un tono nuevo. Dijo que había pasado semanas sin dormir. Que después de la carta no quiso insistir, porque entendía que ahora todo dependía de mí. Me habló de cómo Camila había regresado a casa de sus padres. Que cada quien estaba tomando su camino. Que no sabía si eso era bueno o no, pero que era necesario. Yo lo escuché en silencio. Sin cruzar los brazos. Sin interrumpir. Porque esta vez quería escuchar desde el presente, no desde las heridas. Me sorprendió que no intentara justificar nada. No mencionó dinero. No habló del cofre, ni del escándalo. Solo me preguntó cómo estaba. Cómo me sentía.
Esa fue la pregunta más sincera que me había hecho en años. Respondí sin adornos: estoy en paz, pero todavía dolida. Él asintió, como si ya supiera la respuesta. Y entonces me dijo que no venía por un perdón, que venía porque, aunque no supiera si podríamos volver a algo, necesitaba que yo supiera que había entendido, que todo lo que hizo fue una forma torpe de pedir ayuda. Nos quedamos un rato en silencio. Miré sus manos, sus gestos. Había algo diferente, algo que no estaba en sus palabras, sino en la manera de quedarse callado. No era el mismo hombre que hace meses planeó abrir mi casa como si fuera una caja fuerte. No sé si cambió, no sé si fingía, pero por primera vez sentí que su vergüenza era real. Me levanté, caminé hacia la cocina, serví 2 vasos de agua y regresé. No ofrecí más que eso. A veces el agua basta para no llenar los espacios de palabras innecesarias. Antes de irse, me dijo que estaba trabajando con Rubén, que lo había buscado días después del arresto y que lo aceptó sin hacer preguntas. Estaba ayudando con la logística de su pequeña empresa de transportes. Nada lujoso, pero decía que por primera vez sentía que hacía algo por sí mismo. Yo no respondí, solo lo observé. Me sorprendió que Rubén no me hubiera contado nada. Pero también entendí. A veces, las personas que de verdad cuidan de uno saben cuándo hablar y cuándo esperar. Martín se levantó, me miró y dijo: si algún día quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Y ahí, por primera vez, no sentí culpa al dejarlo salir sin respuesta. No le abrí la puerta del corazón, pero tampoco se la cerré. Se fue caminando lento. Volteó una vez antes de subir al coche. Yo no lo saludé. Solo me quedé de pie. Porque en ese momento, lo importante no era reconciliarnos. Era que él entendiera lo que su ausencia había costado. Y que yo aprendiera a quedarme firme en mi propio suelo. Esa noche no me sentí mejor ni peor. Solo más consciente. Porque cuando uno empieza a reconstruirse, entiende que no todas las relaciones deben volver a ser como antes. Algunas solo necesitan terminar con dignidad. Otras tal vez, si se siembran de nuevo, florezcan distintas. Pero no hoy. Hoy solo quería estar sola, poner una película vieja y abrazar esa certeza que por años ignoré: yo también merezco una vida sin sobresaltos. Días después, recibí una invitación extraña. Rubén me pidió que fuera a su oficina, sin darme detalles. Acepté por cortesía. Llegué puntual, con un vestido sobrio, mis perlas pequeñas y el bolso de cuero que guardo para días importantes. Su oficina era modesta, pero impecable. Me ofreció café y se notaba nervioso. Me dijo que no estaba seguro de si era su lugar hacer esto, pero que había algo que debía mostrarme. Abrió una carpeta y ahí estaban, fotos de Martín, trabajando. Con uniforme, descargando cajas, revisando rutas. Me quedé en silencio, sin saber qué sentir. Rubén me dijo que lo había visto llegar puntual todos los días, que no hablaba mucho, que no se quejaba, que jamás pidió trato especial, que incluso había rechazado un aumento porque aún no lo merecía. Yo no sabía si eso me conmovía o me enojaba. Parte de mí pensaba que ya era muy tarde. Pero otra parte, esa parte que aún lleva su foto en la cartera, solo quería creerle. Me pregunté si era posible reconstruir algo sin tocar el pasado. Si el trabajo limpia lo que la traición ensucia. Esa noche regresé a casa con esa imagen en la cabeza. Martín sudando, cargando, limpiando camiones. El mismo que un día usó mi tarjeta de crédito sin avisar. El mismo que me llamó exagerada cuando pedí explicaciones. El mismo que pensó que abrir mi casa era lo mismo que abrir una cuenta bancaria. Me senté en la sala, sola, con una copa de vino. Vi los muebles de diseñador, la alfombra italiana, la lámpara de cristal. Y pensé, ¿cuánto de esto valdría la pena si nunca más pudiera mirarlo sin rencor? Tomé una caja de fotos antiguas. Busqué una donde Martín tenía 6 años, con el uniforme del colegio y una sonrisa sin culpa. La puse sobre la mesa. Me senté frente a ella y la miré por largo rato. No reconocía al hombre de la noche del robo, pero sí a ese niño. Y aunque me dolía admitirlo,
Entendí que la madre que yo fui tal vez también se equivocó. Le di mucho. Le di todo. Menos límites. Menos consecuencia. Y ahora, todo eso se estaba cobrando. No por castigo, sino por realidad. Fui al piano. Ese piano de cola que adorna el salón y que nadie toca desde que mi esposo murió. Lo abrí. Toqué unas teclas. Sonaban limpias. Me senté y empecé a tocar una melodía vieja. Mis dedos temblaban. Pero la música me fue llevando. Fue como abrir una compuerta emocional. Lloré. No fuerte. Lloré como se llora cuando el cuerpo ya no aguanta más. El mármol frío bajo mis pies, el eco de la música, la luz tenue, todo se volvió un escenario de mi tristeza. Pero también de algo más, de mi fortaleza. En medio de esa canción, recordé la vez que Martín tocó una pieza entera solo para su padre. Tenía 9 años. Fue en su cumpleaños. Mi esposo lloró esa vez. Dijo que jamás había sentido tanto orgullo. Me pregunté qué diría él ahora si lo viera. Si sabría perdonarlo. Si me pediría que lo hiciera yo. O si también, como yo, necesitaría tiempo. Cerré el piano con suavidad. Fui al baño. Me lavé el rostro. Me miré al espejo. Y me dije, en voz baja, no tienes que decidir hoy. Al día siguiente, sin pensarlo mucho, pasé por la oficina de Rubén. No entré. Solo dejé una nota para Martín. Escuché que estás haciendo las cosas bien. Eso no borra el pasado, pero da esperanza. Cuídate. Nada más. Ni nombre. Ni firma. Solo eso. No sé si la leería. No sé si le importaría. Pero necesitaba sacarlo de mí. Y a veces, el acto de dar una palabra justa, sin dramatismo ni resentimiento, es más poderoso que cualquier discurso. No quería reconciliación. Solo cerrar una herida, sin apretar más. Esa noche, dormí profundamente. Sin sobresaltos. Con la ventana abierta y el aire entrando suave. Soñé con mi esposo. No dijo nada. Solo me miró desde el jardín, con una expresión de orgullo silencioso. Y entendí. Hay batallas que no se ganan con gritos, ni con justicia. Se ganan cuando una mujer se levanta de su propio dolor y sigue adelante, con elegancia. Esa mañana desperté temprano, como si el cuerpo supiera que algo iba a cambiar. No fue ansiedad. Fue certeza. Me preparé un café y lo tomé junto a la ventana del comedor, mirando el jardín. El sol apenas tocaba las hojas de los rosales. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía pausada. Ese tipo de pausa que viene después del ruido. Me vestí con un conjunto de lino color arena, recogí el cabello, tomé mi bolso de cuero y salí. Ese día tenía cita con mi abogada. Nos reunimos en su oficina, un lugar discreto pero elegante. Me ofreció agua mineral con rodajas de pepino. Acepté. Me preguntó si había tomado una decisión respecto al testamento. Le dije que sí, que no iba a dejar fuera a Martín, pero que todo cambiaría. No por castigo, sino por justicia. Ella me escuchó con atención, anotando en su libreta de piel. Le pedí que abriéramos un fideicomiso. Algo que garantizara que los bienes, la casa, el terreno, mis cuentas, se usarían bien. Con reglas. Con propósito. Decidí dejar parte de mi herencia a una fundación que apoya a mujeres mayores en situación de abandono. No fue un gesto simbólico. Fue una decisión consciente. Pensé en todas esas mujeres que dieron su vida por otros y terminaron olvidadas. Yo no quería ser una de ellas. Ni permitir que otras lo fueran. El resto se dividiría con condiciones claras. Ni el lujo ni el apellido iban a ser carta blanca. Quería dejar estructura, no excusas. Pensar en eso me dio una paz rara. Como si, por fin, estuviera cerrando una puerta importante. Al salir, caminé por una avenida arbolada. Entré a una tienda de decoración, una de esas que solía evitar porque no era momento para gastar. Pero esta vez no me sentí culpable. Compré una lámpara de mesa, un tapete nuevo para mi estudio y un cuadro pequeño con una frase bordada: «Tú también mereces lo que das».
Lo vi y supe que era para mí. Regresé a casa en paz. Me quité los zapatos en la entrada, encendí una vela de lavanda y respiré profundo. Esa fue mi celebración. Simple, íntima, mía. Más tarde, Rubén pasó a dejar unas herramientas que había olvidado en el jardín. Le ofrecí café. Nos sentamos en la terraza, sin prisa. Le conté lo del fideicomiso. No entró en detalles. Solo dijo: «Me parece justo». Le pregunté si Martín sabía que yo había pasado por la oficina legal. Me dijo que no. Que Martín seguía trabajando, en silencio, sin expectativas. Eso me alivió. Tal vez por primera vez él también entendía que la dignidad no se pide, se construye. Y eso empieza por no buscar premios. Esa noche, saqué la caja de madera donde guardo mis papeles más íntimos. Revisé viejas cartas, notas de mi esposo, fotografías desordenadas. Toqué todo con cuidado, como quien acaricia una versión anterior de sí misma. Encontré una carta que nunca envié, una que escribí para Martín cuando nació. Hablaba de todo lo que soñaba para él, de todo lo que estaba dispuesta a dar. Al leerla, sentí un nudo en la garganta. No porque me arrepintiera de amar, sino porque, ahora, sabía que amar también es saber decir hasta aquí. Antes de dormir, encendí la lámpara nueva. Su luz era cálida, suave. Iluminaba justo lo necesario. Me metí en la cama con un libro en las manos, pero no lo abrí. Me quedé viendo el techo, pensando. Hay decisiones que no necesitan ser explicadas. No buscan aplausos. Solo buscan paz. Y esa noche, dormí tranquila. Sin aplausos. Sin remordimientos. Dormí como duerme una mujer que aprendió a ponerle límites al amor, sin dejar de amar. Martín comenzó a venir los domingos, sin previo aviso. No entraba. Solo pasaba por el jardín, saludaba a Rubén, regaba una planta y se iba. No buscaba conversación. No tocaba la puerta. Solo estaba. Y a veces, eso bastaba. El primer día lo observé desde la ventana, escondida detrás de la cortina de lino. Me sorprendió no sentir rencor. Ni prisa. Solo una especie de curiosidad tranquila. Como si lo que estaba viendo no fuera a mi hijo, sino a un hombre nuevo, intentando caminar distinto. Rubén decía poco, pero en sus gestos notaba algo parecido al respeto. A veces lo veía a él y a Martín compartir herramientas, mover macetas, limpiar juntos la bodega. Me recordaba los viejos tiempos, cuando Rubén trabajaba con mi esposo y Martín correteaba por el patio con los zapatos sucios. Ahora sus manos estaban sucias por otras razones. Por trabajo. Por responsabilidad. No por descuido. Eso, en silencio, empezaba a pesar más que cualquier disculpa. Porque hay actos que, sin palabras, valen más que un perdón bien dicho. Una mañana, mientras ordenaba la biblioteca, encontré un sobre sin abrir. Era una notificación del banco, donde confirmaban el cierre de una cuenta conjunta que tenía con Martín desde hacía años. Nunca la usó. Pero ahí estaba. Cerrada. Sin explicación. Fue él. Lo supe sin preguntarlo. Y entendí que a veces, los gestos pequeños son la forma más honesta de reconocer el daño. Llamé a mi asesora financiera ese mismo día. Le pedí que eliminara cualquier vínculo restante. No con odio. Con claridad. Esa misma tarde, decidí hacer algo que venía postergando desde hacía tiempo. Redecorar el estudio de mi esposo. Quité sus diplomas, guardé sus objetos personales en una caja de terciopelo y abrí espacio. Compré una silla nueva, un escritorio más simple, una lámpara de lectura. Quería transformar ese cuarto en una sala de música. Saqué el viejo tocadiscos, restauré unos vinilos y colgué un cuadro con una frase que encontré en un restaurante elegante de Oaxaca. A veces, lo que florece no pide permiso. Solo florece. Martín llegó justo cuando el cuadro ya estaba colgado. Me encontró ahí, parada en medio de la habitación, con las manos en la cintura y la cara llena de polvo. Me ofreció ayuda. Por primera vez, acepté. Movimos los muebles en silencio. Le indiqué dónde poner los libros.
Me preguntó qué haría con las partituras de papá. Le dije, te las puedes quedar, si vas a usarlas. Sonrió. No prometió nada. Pero sus ojos brillaron como cuando era niño y le daban un regalo inesperado. No hablamos más. Y fue suficiente. Después de ordenar todo, le ofrecí té. Nos sentamos en la terraza, donde el viento movía las cortinas claras y el aroma del jazmín llenaba el aire. Martín tomó la taza con ambas manos. Me dijo, sé que no tengo derecho a este momento, pero gracias por darlo. Lo miré. No respondí. Solo asentí. Porque el perdón no siempre se dice. A veces se sirve en una taza caliente, entre silencios que ya no pesan tanto. Y yo, en ese instante, supe que aunque el dolor seguía ahí, ya no dominaba todo. La tarde se volvió dorada. El mármol del piso reflejaba la luz del sol como en los viejos días. Martín bajó al jardín. Cortó unas rosas y las puso en un florero. No las trajo como ofrenda. Las puso ahí, en medio de la mesa, como si siempre hubieran sido parte de la casa. Yo las miré en silencio. No eran las flores las que me conmovían. Era el gesto. El volver sin ruido. El no pedir nada. El aceptar estar sin exigir lugar. Me pregunté si ese sería el principio de algo. No nuevo. Distinto. Esa noche, al cerrar las cortinas del comedor, me detuve un momento a ver mi reflejo en el cristal. Me vi de pie, entera. No fuerte. No perfecta. Entregada a lo que era. Con cicatrices, sí. Pero también con luz. Esa mezcla extraña que se siente cuando uno ya no necesita tener la razón, solo paz. Y yo, esa noche, me sentí en paz. Como si todo lo que vine sembrando en el silencio ahora empezara a florecer, sin pedir permiso. La mañana estaba tibia, como si el clima también supiera que algo estaba por concluir. Me desperté con calma, sin alarma, sin sobresaltos. Me puse una blusa blanca de lino y mis pantalones beige, de esos que me compré en aquel hotel boutique en San Miguel. Caminé descalza por el piso de mármol, sentí el frío suave en la planta de los pies y encendí la cafetera. Afuera, los rosales estaban en flor. La casa olía a pan recién horneado, como en los días buenos. En el fondo, se oía la música suave del tocadiscos. Bajé al jardín con la taza en mano y me senté en la banca de hierro forjado, justo debajo del limonero. Miré hacia el portón. Por primera vez en mucho tiempo, lo sentí verdaderamente abierto. No porque alguien fuera a llegar, sino porque ya no tenía miedo de quien pudiera tocarlo. En ese espacio, donde antes se tejieron sospechas y dolor, ahora cabía la posibilidad. No del olvido, pero sí del presente. El lujo no era la casa ni la herencia. El lujo era la calma con la que ese día comenzaba. Martín llegó cerca del mediodía. Vestía ropa sencilla, una camisa azul clara y pantalones grises. Traía en las manos una caja pequeña. Al verme, no sonrió, pero sus ojos tenían luz. Caminó hacia mí sin prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Me ofreció la caja. La abrí. Dentro había una partitura, la misma que tocó cuando tenía 9 años. En el papel, en letra temblorosa, había escrito, para volver a empezar, aunque no toquemos igual. No supe si reír o llorar. Me limité a mirar la partitura y a guardar silencio. Martín se levantó, fue hasta el piano en el salón y empezó a tocar. Con torpeza, con errores, pero con alma. El sonido rebotaba en las paredes altas, en los ventanales amplios, y llegaba hasta mí como un susurro de esperanza. Me acerqué despacio. Me senté en el sillón de terciopelo gris y lo escuché terminar la pieza. Cuando alzó la vista, le dije, esta casa vuelve a sonar a familia. Pasamos la tarde hablando poco. Preparé té en mi vajilla de porcelana inglesa. Sacamos pan del horno, comimos en la mesa de jardín. No hubo discursos. No pedí explicaciones. Él no pidió perdón. Era como si ambos supiéramos que todo lo que había que decir ya estaba dicho, con gestos, con decisiones, con pasos dados sin ruido. Rubén pasó a saludar. Se quedó un rato con nosotros. Le ofrecimos pan, se rió,
Dijo que ahora sí la casa parecía otra. Y tenía razón. Pero no por la decoración. Por lo que ya no pesaba. Al caer la tarde, acompañé a Martín hasta el portón. Esta vez no me dolió verlo irse. Porque entendí que, si volvía, sería desde otro lugar. Y si no volvía, también estaría bien. No necesitaba asegurar nada. No necesitaba amarrarlo con vínculos de madre ni con cuentas conjuntas. Él ya no me debía nada. Y yo tampoco me debía más silencio. Cerré el portón con calma. Entré a casa. Me serví otra taza de té. Y fui al estudio de música, ese que había renacido como símbolo de lo que también renacía en mí. Abrí el cofre. Sí, el famoso cofre. Lo había cerrado meses atrás. Lo abrí sin apuro. Dentro seguían las joyas, los relojes antiguos, las cartas. Toqué cada pieza con cuidado. No para contarlas, no para protegerlas. Solo para comprobar que seguían ahí. Que el valor no había cambiado. Pero que ahora, yo ya no dependía de eso. Cerré el cofre. Lo guardé en el armario. No para esconderlo, sino porque ya no era lo más valioso que tenía. Esa noche, dormí con la ventana abierta, como hacía años no lo hacía. El aire fresco me acariciaba el rostro. En la penumbra del cuarto, me sentí ligera. Completa. Tal vez con cicatrices, sí, pero sin heridas abiertas. Entendí que no todos los regresos se celebran. Algunos simplemente se viven. Y que no todas las madres están obligadas a olvidar. Algunas, como yo, aprendemos a recordar sin dolor. Porque el verdadero lujo es poder mirar al pasado sin bajar la mirada. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que cerrar la puerta a alguien que amabas para poder volver a respirar? Si hoy te sientes traicionada, desplazada o usada por personas que deberían haberte cuidado, por favor, no pienses ni un segundo que eso dice algo de ti. No es tu culpa haber amado demasiado. No es tu vergüenza haber confiado. Tú no perdiste. Tú amaste con dignidad. Y eso no se quiebra con la ingratitud. A ti, que diste tu vida por otros. Que cocinaste, cuidaste, cediste espacio y esperaste con los brazos abiertos aunque te fallaran. Quiero que sepas, no estás sola. Hay otras como tú. Con el alma herida pero el corazón en pie. Y aquí, te vemos. Aquí te honramos. Tu casa sigue siendo tu reino. Y tu silencio, cuando es firme, también es una respuesta. No necesitas gritar para que el mundo te respete. Basta con que te mires al espejo y reconozcas todo lo que has sido. Porque aunque hayan querido convertirte en un estorbo, tú eres raíz. Y sin raíces, nadie florece. Aunque te hayan cerrado la puerta, aún puedes abrir la tuya con la frente en alto, sin miedo, sabiendo que quien no valoró tu mesa no merece sentarse a ella sin traer respeto. Y si algún día quienes te fallaron vuelven a tocar tu puerta, como le pasó a Dolores, que seas tú quien decida si abres, cómo abres, y a quién le das permiso de quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos como este. Porque aún hay mucho por sanar, y también por volver a vivir. ¿Sentiste coraje con esta historia? Entonces espera ver lo que sucedió cuando un hijo, al enterarse de la pensión de su madre, llegó con su novia exigiendo una parte, como si fuera suyo. Ella no insultó, no se quebró, pero lo que hizo esa madre silenciosamente fue una lección que nadie en esa casa va a olvidar jamás. Te dejaré ese vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y mira, mi hijo se enteró de mi pensión y apareció con su novia mandona. Porque si alguna vez te hicieron sentir que tu esfuerzo era de cualquiera, esta historia va a devolverte el orgullo. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.